¿A qué nivel puede llegar la desesperación de un país para resolver un problema? ¿Será esta la razón por la que van brotando populismos en todo el globo? Porque simplemente las tradiciones, las respuestas tradicionales no fueron suficientes. Es el caso de El Salvador, es el caso del presidente Nayib Bukele, que decidió, con todo y que hay señalamientos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, mano dura, durísima contra las bandas criminales. Hay resultados, pero también hay muchas críticas. Muy buenas noches. Esto es Contracara. Hoy platicamos sobre el caso Bukele. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Bueno, hace algunos años esto hubiera sido impensable en cualquier mandatario en el planeta, o al menos desde el lado occidental, porque puede haber violaciones a derechos humanos, porque un pandillero a final de cuentas termina por ser un humano, aunque haya sido un monstruo, aunque haya matado a cientos, a miles, sigue teniendo derechos. Pero es cierto, hay una desesperación generalizada de mucha gente que dice, oye, ¿y entonces cuándo va a venir una solución? Bukele tomó medidas radicales, draconianas para algunos, y no se puede negar el resultado. Hoy vamos a platicar al respecto del tema y le aprecio muchísimo desde allá, desde El Salvador, al diputado del partido de Nayib Bukele, del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara, que nos tome esta comunicación. Buenas noches, gracias Cristian. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Aquí un gusto saludando al pueblo mexicano. Yo estudié un tiempo ahí en México, así que les tengo muchísimo cariño. Me hacen falta ahí los pambazos. Ah, no, bueno, pues ya nos antojaste, ya vamos a cenar acá pambazos. Te mando un abrazo, Cristian, gracias por tomar esta comunicación y por poder platicar, pues abierta y francamente sobre el tema. Oye, a ver, si te parece, comenzamos un poco con el origen de estas medidas. ¿Cuándo y por qué comienza una medida así de empezar a meter a la cárcel de manera masiva en una especie de estado de excepción a las pandillas? ¿Cuándo comienza? Cuéntanos un poco la crónica de lo que hemos vivido en los últimos meses, prácticamente en el último año hasta hoy. Bueno, mira, nosotros este es un proceso que hemos enfrentado nosotros los salvadoreños luchando contra las maras desde 1993. Aquí terminó la guerra civil y comenzó la guerra social. Y esa guerra civil, que fue entre dos bandos militares, nos dejó 80,000 muertos. Y en la guerra social, en el conflicto con las maras, perdimos 120,000 salvadoreños, la gran mayoría de ellos inocentes. Y todavía hace un año, la Mara Salvatrucha dio la orden, ellos le llaman de válvula abierta, de matar a quien se le ocurriera. Y en 2 días, nosotros perdimos 83 salvadoreños inocentes. 83 familias que quedaron en luto, y ese día decidimos nosotros que esto ya no podía seguir más, que ya no podíamos El Salvador seguir arrodillado ante las pandillas, y que los derechos de las personas, de los buenos salvadoreños, del salvadoreño trabajador, del que estudia, vale más que el derecho de los criminales. Y usando esa lógica, aprobamos el régimen de excepción, y en menos de, bueno, estamos cerca de cumplir un año, hemos logrado poner de rodillas a las pandillas. A ver, esto es muy interesante. ¿Me repites el número de muertes, de bajas que han tenido para tomar esta decisión? ¿A cuántas personas nos mataron? Nos mataron, las maras nos mataron en 30 años 120,000 personas. 120,000 personas a manos de las pandillas, de las maras. Y el último fin de semana, que fue el fin de semana negro, en el que ellos decretaron muerte a cualquier salvadoreño inocente, en menos de como en 36 horas nos mataron 83 salvadoreños inocentes. Ahora, dijiste algo que a mí me brincó, y con toda razón. Dices, los derechos del salvadoreño que trabaja, que le echa ganas, que quiere sacar adelante a sus hijos, que está todos los días al frente, que es padre o madre de familia, valen más que los derechos de estos criminales. Y es ahí en donde empieza la gran polémica, porque pues entendemos no hay ninguna polémica, Luis, que todos tienen el mismo derecho, polémica, ¿no? A ver, dime, no ¿por qué? tenemos el mismo derecho. No tenemos los mismos derechos. Salvadoreños, no teníamos.
Te voy a explicar. Por ejemplo, tú te dices el derecho a la libertad de expresión. Ajá. El ejemplo de las maras era ver, oír y callar. Y miles de salvadoreños se callaban los abusos que ellos tenían, que ellos hacían. Las mujeres violadas, las personas asesinadas. Tú no podías ser testigo porque te mataban. Entonces, libertad de expresión en este país no había. ¿Por qué? Porque valían más los derechos de los criminales sobre el derecho a la libre expresión. Tú tenías derecho a libre tránsito. En este país tú no podías circular de una colonia, de un barrio a otro, porque te mataban simplemente por cruzarte la calle. Entonces, derecho de libre tránsito no había porque valía más el derecho de los criminales. Aquí no había derecho a la justicia porque era el palabrero, o sea, el jefe de la mara, quien decidía quién vivía o quién moría en la colonia y cómo moría, si lo decapitaban o lo descuartizaban. Aquí no había derecho a la libertad sexual reproductiva porque ellos decidían quién era la jaina o la esposa de ellos y la violaban o la mataban si no accedía. Es decir, aquí no se cumplían los derechos humanos de los salvadoreños trabajadores. Así que nosotros decidimos darle la vuelta y que los derechos de los criminales fueran por debajo del derecho de los buenos salvadoreños. Y te apuesto que eso es lo que quieren todos los latinoamericanos, incluyendo los mexicanos. Ya quieren que los derechos de los buenos mexicanos, los derechos de los mexicanos trabajadores valgan sobre el derecho de esas mafias que están controlando algunas zonas de su país, que vemos las noticias de que hay luto y dolor en la sociedad mexicana y que los buenos mexicanos se sienten indefensos. A ver, dime algo, ¿por qué no lo hicieron antes? No ustedes, o sea, entiendo que es un nuevo gobierno, es Bukele, pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Están violentando ciertos derechos, ciertos procesos? Era difícil combatir a las maras, había un acuerdo político. ¿Por qué tuvieron que pasar 30 años y 130,000 muertos, contando los últimos 83 de ese fin de semana fatídico, negro, del cual nos cuentas? ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo, Cristian? Fíjate, Luis, de que nosotros, si te fijas, la oposición, estos periódicos que han hecho negocio y lucro del dolor de las familias salvadoreñas, como El Faro, como Factum, y que tienen una red de réplicas en El País, en el Washington Post, en el New York Times, ellos no entienden de que el país que más defiende los derechos humanos es El Salvador, porque el principal derecho humano es el derecho a la vida. Y aquí cada año 4.500 salvadoreños perdían la vida a manos de los maras. Cuando vos proteges el derecho a la vida, proteges el derecho al libre tránsito, proteges el derecho a la libre expresión. Todos los demás derechos parten del derecho a la vida. Solo el año pasado, con la decisión que nosotros tomamos con el régimen de excepción, salvamos 4.000 vidas y nos convertimos en el país más seguro de Centroamérica. Este año nosotros aspiramos a salvar más de 4.000 vidas y convertirnos en el país más seguro del continente. Y todos los años, si vos sumás 4.000 vidas más 4.000 vidas, en una década vas a tener 40.000 vidas salvadas. ¿Qué mejor ejemplo de protección a los derechos humanos que apostarle a proteger la vida de los salvadoreños inocentes? Porque de eso parten todos los demás derechos. Pero no, aquí se priorizaban y las ONGs, cuando mataban salvadoreños, no se pronunciaban. Cuando habían masacres de trabajadores, de hasta 11 trabajadores macheteados, que los cortaban literalmente a pedazos, nunca había un pronunciamiento de derechos humanos y esa gente inocente no tenía. Pero metes a estos monstruos a la cárcel y todos salen a decir que no cumple los derechos humanos El Salvador, cuando, te repito, nosotros lo que más hemos hecho es proteger los derechos humanos, porque el derecho humano fundamental es la vida. Una de las bases de los derechos humanos, lo entiendo así, está abierto, yo solamente hago la pregunta, pues, Cristian, pero lo entiendo así, es que es el Estado el que protege los derechos humanos. Es decir, no podemos acusar a las pandillas de violentar derechos humanos, puesto que las pandillas no eran una autoridad. Aunque te entiendo perfectamente, Cristian, aquí en México de pronto parece que el narco es una autoridad en varios estados de la República. Igual aquí. Pero volviendo allá, otra de las obligaciones de lo complicado es que pues no puedes jugar de igual a igual, o sea, hay ciertos procesos. De ahí que yo quiero preguntarte, ¿cómo le hacen para detener a alguien y qué le hacen un juicio? O sea, ¿cómo lograron meter a tanta gente en la cárcel en tan poco tiempo? Fíjate que una de las ideas principales del presidente Nayib Bukele se llama Aikido. Aikido es una técnica de combate en el que usas la fuerza del otro para ganarle.
y la mayoría de pandilleros, la gran mayoría de pandilleros estaban tatuados. Y como no quiero que la oposición malinterprete mis palabras, se tatuaban las maras. O sea, se tatuaban Mara Salvatrucha, se tatuaban Barrio 18, se tatuaban el símbolo de pertenencia a las maras. Habían dos maras más pequeñas, la Mara Mao y la Mara Máquina. Pero la gran mayoría eran la Mara Salvatrucha y se tatuaban. No, aquí nadie ha sido capturado por tener un tatuaje artístico, por un tatuaje de la Hello Kitty. O un tatuaje de mariposita. Nadie se puede haber ido preso. Yo tengo 5 tatuajes y aquí estoy. El punto es que se tatuaban la Mara Salvatrucha. Ellos se ponían la MS en el pecho para mostrar su poder. Y MS era de Mara Salvatrucha, no de María Santísima. Entonces, con eso ellos mostraban su poder y la gente cuando los veía le tenía miedo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Fue una ley en la que todo que haya pertenecido o pertenezca a las pandillas y que tenga muestras de esos miembros de grupos de crimen organizado tuvieran 20 años de prisión. Ellos van a ir a juicio. A ellos se les va a hacer un juicio, se les va a seguir un juicio. Y se pretende también individualizar si han tenido participación en otros crímenes como asesinatos, extorsiones, violaciones. Pero ellos, el sistema judicial funciona exactamente igual para ellos. Lo único que le hemos quitado son los beneficios. Por ejemplo, si tú estás acusado de un crimen común y tú mostras buena conducta en la cárcel y todo lo demás, vos tenés beneficios, puedes salir antes. A los pandilleros se les quitó cualquier beneficio. Y eso es el sistema judicial. No está violando los derechos de nadie. Ustedes hicieron una ley, Cristian, a ver si lo entiendo bien. Ustedes hicieron una ley, o sea, en este gobierno, en esta legislatura, hicieron una ley en donde cualquiera que haya pertenecido a estas bandas criminales, por el hecho de pertenecer, se va 20 años a la cárcel. ¿Lo entiendo bien ahí? Así es. Ok. Así es. Ahora, para demostrar que pertenecieron, y sí, lo entiendo, o sea, la mayor parte están tatuados, pero pues no hay ahí un riesgo, o sea, se basan solamente en eso, en el tatuaje. Y te lo pregunto, a lo mejor pecando de leguleyo, de estas cosas del preciosismo Luis, jurídico. Si o sea, dicen, oye, ¿qué tal que era un actor? ¿Qué tal que le gustó la MS? ¿Qué tal que quería imitar a la Mara Salvatrucha? Argumentos que seguramente has escuchado. No pasan esos casos. Mira, tatuarse. Si vos te tatuabas MS o 18 y no eras parte de las maras, te mataban. Nadie tampoco andaba jugando a tatuarse MS. Y como te digo, no se tatuaban María Santísima. Ok. Tú, o sea, detienen a alguien, si tiene MS o 18, se va a la cárcel, así de sencillo. Así es. Te lo pregunto porque, mira, por ejemplo, hoy día, y yo no estoy, o sea, digo, yo no tengo un tatuaje, pero hay gente que se tatúa la suástica, ¿no? Nazi, por ejemplo, y hay gente que se tatúa cosas de odio. Entonces, híjole, este asunto no termina por ser muy vulnerable en cuanto a los derechos de una persona. A lo mejor por ahí vienen las críticas, Cristian. No, es que, mira, en este país los tatuajes, hay que distinguir una cosa. La gente aquí en El Salvador distinguía entre el tatuaje, que es un tatuaje como el que yo puedo andar con el nombre de mis hijos o todo, o el placazo. Y el placazo es el tatuaje alusivo a las maras. Placazo. Nadie se tatuaba nada de las maras si no pertenecía a ellos. Y esos placazos tenían significado. Muchos de los, por ejemplo, si se tatuaban una lágrima, significaban un asesinato que ellos habían cometido y eran medallas que ellos se guindaban. Si ellos también, digamos, habían participado en una pelea y que se había muerto un cómplice de ellos, se tatuaban el nombre y le llamaban el RIP. Se tatuaban 3 puntos también al entrar a las maras. Esos 3 puntos significan la cárcel, la muerte y el hospital. Solo esos son los 3 caminos de la mara. Entonces, ellos mismos no aceptan que no está la rehabilitación como camino. Mira, por ejemplo, el que están llevando ahí. Ese tiene tatuajes alusivos a su clica. Ahí tiene la 18 atrás. Ese era del barrio 18. ¿Me entiendes? Nadie se tatuaba 18 por los 18 diplomas que recibió de la universidad. Dime algo. Se tatuaban 18 porque pertenecían a la mara. ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿cómo ha sido el proceso de alguno de estos hombres que vemos por ahí? O sea, llegaron, había una redada, los detienen. ¿Cómo funciona? Mira, al principio fue muy fácil porque ya había inteligencia policial. Aquí lo que pasaba es que los capturaban, a los 3 días salían por falta de pruebas y salían a matar al que creían ellos que los había denunciado. Entonces, muchos de ellos recogimos toda la inteligencia policial de los años anteriores. Se verificaron todos los que tenían, los que estaban identificados ya como pandilleros, y esa fue la primera gran redada. De ahí la misma gente ha ido denunciando quiénes son pandilleros y te dicen, miren, este ha quedado en tal barrio y tiene tal tatuaje en tal lado, lo vas, verificas, efectivamente ves que es miembro de las pandillas, te lo llevas. Tienen 15 días antes de comenzar, así como lo único que hemos hecho es ampliar de 3 a 15 días para que comience el proceso, y de ahí tienen, esto es importante, Luis,
Antes aquí, digamos, si vos comenzabas un proceso de pandillas, si a los 2 años el juez no había determinado la culpabilidad, salía libre. Pero nosotros cambiamos eso porque los pandilleros amenazaban a los jueces y le decía, usted tiene, lo único que tiene que hacer es esperar a los 2 años y no dar sentencia, y así va a salir libre el compañero. Entonces nosotros eliminamos eso. Si es pandillero, así como estos que están tan marcados, el juicio va a seguir hasta que se determine la culpabilidad. Entonces ellos y no tienen beneficio a nada. Entonces se sigue el proceso judicial de cualquier país en Occidente. Aquí en México tenemos algo que creo que también existe allá en El Salvador. Le llaman el amparo, ¿no? O sea, uno puede ampararse ante la justicia federal, en el caso mexicano, y por lo regular se concede el amparo y una persona sale o sigue su proceso en libertad. Estoy viendo una lectura que dice algunos tatuajes son motivos de cárcel en El Salvador. No, vuelvo y repito, no es la Hello Kitty. Son los tatuajes alusivos a las maras. Ok. Por aquí la nadie pleca se ha detenido por un tatuaje artístico. A ver. Sí, por la pleca que ahí veo que dice algunos tatuajes, claro. Si lo entiendes, así vos decís aquí, haciendo referencia. Se tatuó Guns N' Roses y se fue preso, pues. Sí, o sea, haciendo referencia por la identificación de la mara. Pero dime algo, Cristian, o sea, repito la pregunta a lo que iba. Aquí en México tenemos esta cosa rara, o sea, no es una cosa rara, es una cosa básica en la ley que se llama el amparo, ¿no? La defensa, apelar a otras instancias, etcétera. Allá en El Salvador no hay pandilleros que se estén amparando, por decirlo de alguna manera, o también eso se removió dentro de estos nuevos procesos de justicia. Aquí no hay, para las maras, no hay ningún amparo, no hay ninguna salida judicial. Lo único que deben de hacer es enfrentarse a la justicia. Y ya saben ellos el destino. Por el solo hecho de pertenecer a las pandillas, son 20 años de cárcel. Es lo mismo que haría Estados Unidos contra Al Qaeda, es lo mismo que haría Francia contra el ISIS, es lo mismo que haría España contra el ETA. Nosotros estamos decididos a luchar contra el crimen organizado que nos tenía de rodillas en este país. Oye, ¿cómo lo ha tomado la gente en El Salvador? Porque veo los niveles de popularidad del presidente y son brutales. O sea, Bukele está en estos momentos muy bien calificado por lo que se ve. Parece que la gente no está hablando necesariamente de violaciones de derechos humanos en El Salvador. Lo hablan en el extranjero, lo hablan organizaciones, lo hablan desde otro lado. Esta entrevista que yo he tenido el privilegio de tener contigo, al contrario, no la tuviéramos si no todo el mundo estuviera hablando de Bukele en el mundo. Yo he visto noticias de Bangladesh, bueno, acabo de ver una de Alemania, o sea, veo noticias de todo lado en el mundo. Newsweek lo acaba de decir que necesita un American Bukele en Estados Unidos. En España acabo de ver un noticiero que dice que necesita más Bukele, el mundo necesita más Bukele. Es decir, todo viene de que hemos hecho las cosas con 2 dedos de frente, tomando en cuenta la lógica por el beneficio de la población. Y yo no te voy a decir la cifra yo, sino de las encuestas que aquí han salido. El régimen de excepción, que es el tema con el que hemos controlado las pandillas, tiene un 95% de aprobación. 95%. El presidente Bukele, acerca de cumplir 4 años de mandato y en medio de una crisis económica, tiene el 92% de aprobación. Y la Asamblea Legislativa, que era la institución peor evaluada del país antes de que llegara nosotros como partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, ha pasado del 3% de aprobación a un 70% de aprobación. Es decir, la población salvadoreña avala las medidas, está satisfecha por los resultados. Este país ha cambiado de la noche a la mañana. ¿Cuántos detenidos hay hasta el momento? Han habido 64,000 detenidos, pero lo que muy pocos dicen es que 3,000 han salido porque al final se investigó y se determinó que no tenía vínculos con pandillas, es decir, el sistema funciona. O sea, 3,000 han sido declarados inocentes, estaban tatuados igual, o sea, se los detuvieron. Digamos, tal vez había una inteligencia policial, cualquier caso, pero el hecho es de que ya salieron, y eso se da pauta de que el sistema sí funciona, o sea, se determinó que no tenían lazos con las pandillas y han salido libres. Ahora, háblame un poco de lo que pasa cuando ya están detenidos, porque entiendo que ya no tienen derecho a salir, que ya no tienen tampoco muchos recursos legales, pero además el trato que además presume el mismo presidente, el que les dan raciones de comida limitadas, el asunto de que están en aislamiento, etcétera, ha sido extremadamente polémico. ¿Cómo es la vida de un reo detenido por pertenecer a las maras allá en El Salvador? Las condiciones de los reos son extremadamente duras y frías.
pero más dura y fría es la tumba donde ellos dejaron a 120,000 salvadoreños. ¿Cómo son? Ellos no tienen derecho a visitas, no tienen derecho a llamadas, no tienen derecho a ningún contacto con el exterior, no tienen una cama de metal, ni nada más, sin almohadas, sin cobijas, sin absolutamente nada. Y su comida es hacer una tortilla y frijol en la mañana y frijol y tortilla en la noche por 45, 30, 20 años. ¿Alguna vez comen pollo? No, ¿Alguna proteína? no van a comer. Fíjate que te digo, no, porque Nunca. fíjate que hasta ahorita no hemos podido darle proteína o pollo a todos los niños que estudian en la escuela. Y el día que nos alcance para darle de comer a los niños en la escuela, pollo, le vamos a dar a las madres embarazadas. Y cuando nos alcance para las mujeres embarazadas, se lo vamos a dar a la tercera edad. Y cuando nos alcance para la tercera edad, se lo vamos a dar a los policías, a los bomberos, a los soldados, a los maestros. Y cuando nos alcance para todos esos, tal vez para los animalitos de la calle. Y por último, vamos a pensar si le damos proteína a los mareros. Por eso te digo, imagínate que estemos pensando en darle comida a los mareros cuando hay tantos salvadoreños honrados y trabajadores que comen frijol y tortilla todos los días por la pobreza. Nuestra prioridad son ellos, no los mareros. Ahora han construido una megacárcel. Se ha hablado de esta megacárcel en todo el mundo y entiendo que tiene una capacidad para 40,000 maras aproximadamente. 40,000 reos, sí. 40,000 reos. ¿Van a ir puros maras ahí a esa cárcel? Va a ser un centro de confinamiento de terroristas. Ahí no va a estar ningún reo común. Van a estar todos los acusados de pertenecer al crimen organizado, es decir, a las maras. Ok, ahí ya estrenaron esta cárcel, entiendo, Cristian. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco la creación, la construcción, etcétera. Pues nosotros tuvimos que aprobar la construcción de esta cárcel porque los anteriores gobiernos no aprobaron la construcción de escuelas. Si ellos hubieran invertido en educación, no tuviéramos que estar construyendo cárceles nosotros en este momento, pero construimos esta cárcel de emergencia para evitar el hacinamiento que había en otros centros y sacar las cárceles de las ciudades y ponerlo en condiciones más duras. Y ahorita ya tienen los primeros 2,000 reos, que la gran mayoría eran líderes de las pandillas. Ahí tienen esos que nos tenían de rodillas nosotros. Ahí está, miren, que lo están viendo. Eso nos tenían de rodillas nosotros, tenían de rodillas a la sociedad salvadoreña. Miren, ahora ¿quién está de rodillas? ¿Quién tiene miedo? No son los buenos salvadoreños, son estos criminales. ¿Cuántos quedan? ¿Cuánto queda para el régimen de excepción? ¿Cuándo terminará esto? Nosotros estamos claros de que van a ser las autoridades de seguridad, nuestro Ministerio de Seguridad, nuestro Ministerio de Defensa, la inteligencia policial, que determinen cuándo ya estén las maras lo suficientemente debilitadas para que no haya una posibilidad de reestructuración de estos grupos de crimen. El día que nos digan eso, nosotros con gusto, pero mientras tanto el gobierno, el Ejecutivo, el gobierno del presidente Nayib Bukele nos siga solicitando a la Asamblea la prolongación del régimen de excepción, mi partido, Nuevas Ideas, yo soy el jefe de fracción, yo soy el jefe de los diputados de Nuevas Ideas. Lo sé. Mi partido va a seguir dando los votos de forma unánime para terminar esta plaga de una vez por todas. A ver, entiendo esto y entiendo también hasta la misma palabra que bueno, tiene que ver con la excepción. Este es un tema como un estado de excepción, es un estado militar, es un estado que se da en una situación de emergencia. Entiendo el asunto de los maras, todo lo que nos has contado, pero hay aquí una pregunta que viene muy desde el fondo del corazón. ¿No puede de pronto haber una tentación de un gobierno? Porque cuando hay un poder absoluto, de pronto también se puede corromper absolutamente. Cristian, ¿no podría después terminar haciendo algo así para todos los que no paguen impuestos, por ejemplo, haciendo algo así para todos los que violen, pero no vas a poder demostrar tan claramente si violaron o no? A lo mejor aquí está muy claro, son pandillas, el tema de los tatuajes, que es ultra polémico, a lo mejor es un poco más sencillo, pero ¿no podría esto convertirse de pronto en un régimen ya no de excepción, sino más bien de regla, en donde la tentación de una mano dura se aplique para otro tipo de delitos? No, mira, primero sí hemos combatido a los evasores y les hemos mandado mensajes fuertes a los evasores. Esos grupos no vamos a hacer una ley donde vamos a meter a todos los empresarios presos, eso no, jamás va a pasar. Sí, digo, pero o sea, por citarte un ejemplo, pues, o sea, puede pasar los carteristas, qué sé yo. No hay ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad, Luis. Nuestra lucha no es, aquí teníamos un enemigo definido muy claro, que eran las maras. No es un tema de abusar de nada ni del sistema, no hemos cambiado absolutamente nada del sistema judicial, simplemente la aplicación de la ley. Nosotros lo que buscamos es un Estado que cumpla y haga cumplir la ley como todos los latinoamericanos quieren. Fíjate, solo te voy a decir un sistema donde te dicen que prevalecen demasiado los derechos de esos criminales. Mira Estados Unidos como está ahora. No, y no son cifras inventadas por Cristian, son cifras que puedes buscar en los informes del FBI. En Estados Unidos, ahora el epicentro mundial de las pandillas
El epicentro mundial de las pandillas ya no es El Salvador, sino Estados Unidos. Hay 1.6 millones de pandilleros repartidos en 33.000 pandillas en 40 estados del país. Y ese es el resultado de un sistema judicial que prevalece los derechos de los criminales sobre el derecho de la sociedad, de un estado débil e incompetente que no puede resolver los problemas de la gente. Entonces, si Estados Unidos no toma medidas hoy, no tiene el valor ni la voluntad política de cambiar y de poner el derecho de los buenos estadounidenses sobre el de esta gente, dentro de poco esa gran potencia, que a nosotros no nos interesa que esté así, si para nosotros es un amigo y un gran aliado, pero si Estados Unidos no toma las medidas hoy, va a tener serios problemas en el futuro. Y cierro preguntándote, ¿qué le dices a México? Digo, hablaste de Estados Unidos, ¿qué le dices a México? ¿Qué le dices a un país como este, igual, en donde hay mucha gente desesperada por lo que están haciendo los narcos, que por cierto no todos son tan fácilmente identificables como podrían ser los maras? Mira, la receta de aquí no se puede extrapolar a todos lados de manera tan fácil, pero yo el único consejo, bueno, yo admiro el trabajo del presidente AMLO, creo mucho en él, pero lo único que le puedo decir es que escuche a los mexicanos. Y los mexicanos están cansados de que el sistema judicial, esos leguleyos jurídicos, favorezcan al criminal y no al mexicano que se parte la espalda trabajando día a día, que le hacen algo y que no tiene el valor de denunciar. Yo sé que el problema del narco es un problema transnacional gravísimo que involucra estructuras de crimen organizado probablemente mucho más grandes que las pandillas de El Salvador y que el centro financiero de esos narcos no está en México, sino en Estados Unidos. Así es. Pero alguna receta y en lo que los podamos ayudar a los legisladores mexicanos, con gusto, aquí estamos para que vengan a conocer el caso de El Salvador. Al presidente Bukele no se lo podemos prestar lastimosamente, pero nosotros podemos darle, digamos, algún consejo si ellos quisieran escuchar, y nosotros somos muy respetuosos con las decisiones que ustedes tomen, pero escuchen a los mexicanos, escuchen al mexicano de a pie. Eso es lo más importante. Ellos tienen la respuesta a esa crisis que ustedes están teniendo como país. Es Cristian Guevara, el líder de la fracción parlamentaria de Nuevas Ideas, es el partido de Nayib Bukele. Cristian, gracias por estos minutos aquí en Contracara, en Heraldo Televisión. Buenas noches. Gracias, Luis. Gusto al pueblo mexicano. Saludos. Gracias. Ah, caray, ¿cómo ve? Polémico el asunto, ¿no? ¿Qué haría usted con los narcos mexicanos, por ejemplo? Lo sé, o sea, usted me escribe, lo vemos en nuestras redes sociales. ¿De pronto se antoja un poco una solución Bukele o no? Regresamos y platicamos sobre este tipo de soluciones porque no es la única. Están pasando cosas similares en el mundo. Esto es Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas. Seguimos. Seguimos en Contracara. Hoy el tema es bastante polémico. Pues sí, el tema de derechos humanos, el tema de la mano dura, el tema de la desesperación de una sociedad cuando no encuentra soluciones. Este es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, el que ha metido ya a más de 46,000 maras o supuestos maras a la cárcel y que además no los va a dejar salir, al menos en 20 años. El que ha sido criticado y aplaudido a nivel internacional. Este es Bukele. Que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Antes de la pausa platicábamos con Cristian Guevara, el diputado salvadoreño, el líder de la fracción del partido de Bukele. Y me da mucho gusto, un honor tener aquí en Contracara, en Heraldo Televisión, a Anabel Ortega, usted lo ubica perfectamente bien, politóloga, internacionalista,
experta en muchos temas, particularmente en esto que es dejar de vernos el ombligo. Querida Anabel, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer siempre en estos temas tan interesantes estar con ustedes y la audiencia. Oye, qué difícil, ¿no? Ponernos en estos temas y en estos zapatos, porque por un lado vemos el aplauso que le están haciendo a Bukele y por el otro lado pues vemos evidentes violaciones de derechos humanos, de derechos fundamentales, pero ante situaciones extremas. ¿Qué lees de todo esto, más con esta sangre de politóloga que tienes, Anabel, a nivel internacional? ¿Qué ves con Bukele? Bueno, gracias por la oportunidad. Este es un fenómeno, este tipo de liderazgo, y a mí me gustaría como dividir quizá un poco nuestra conversación porque tiene muchas aristas. Okay. Podemos hablar de este liderazgo a nivel internacional que hoy se comunica muy bien con sus elegidos, con sus electores, a través de las redes, ¿no? Claro. Él es publicista, él sabe cómo transmitir un mensaje, sí. Él genera una expectativa muy grande, es un gran comunicólogo joven que usa todo este beneficio de lo que es la comunicación política actualmente. Por otro lado, tenemos, desde mi punto de vista, y esto está muy bien documentado por varios colegas, una crisis terrible de representación en los sistemas de partidos políticos, sobre todo en Latinoamérica. Hemos visto que los avances democráticos no nos han llevado realmente a pues solucionar todas nuestras demandas ciudadanas, y uno de los principales problemas, desde luego en toda la región, empezando por México hacia el sur, pues es la violencia, la inseguridad que aqueja en muchas zonas, y que Salvador pues es una de las más graves y más estudiadas. Y desde el punto de vista de los derechos humanos, pues ver también cómo todos estas, todo este entramado, este sistema internacional, tiene mucho que ver respecto de cuando una democracia liberal, que así se denomina El Salvador, y después de su guerra civil y tal, que optaron por tener democracia liberal, pues está observando a través de las instituciones cómo es que se pueda resolver un problema tan serio. Entonces yo tengo como todo... Sí, hay varios aristas. A ver, ¿qué te parece si entramos primero con lo que mencionas? Nayib Bukele, estos personajes únicos. López Obrador es un personaje único. Absolutamente. Recep Tayyip Erdogan en Turquía es un personaje único. Donald Trump es un personaje único. Bolsonaro es un personaje único. Son estos políticos que no son políticos de molde. ¿Qué nos puedes decir de sus propuestas? Son los famosos populistas, a final de cuentas, ¿no? Sí, es bueno, el mismo Macron, acuérdate que entra también con un movimiento muy interesante. Yo creo que es eso, porque, insisto, después de la Guerra Fría y esta unipolaridad de los Estados Unidos, de repente las ideologías entraron en un impasse y no hay buenos y malos, hay problemas no resueltos en la ciudadanía. Entonces, ¿qué sucede? Que las instituciones hacen su trabajo, los partidos políticos, sin extrapolar ideológicamente, no encuentran fáciles soluciones a los grandes retos globales. ¿Qué pasa? Si no ves resuelto, como pasó de hecho en el Brexit, no vieron resuelto el sistema de salud, que después platicaríamos en algún programa, cómo el sistema de salud pone a la ciudadanía al extremo de decir no a algo. Y aquí vemos que llegan, incluso Boris Johnson, llegan personajes que te dicen, mira, en estos grandes retos globales yo tengo la solución. Y la solución es que todo lo que hicieron los demás está mal. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué crees? Yo creo que sí está mal lo que hicieron los demás. Sí, claro. Pero no, yo insisto, hay casos, claro, pero yo creo que todo aquel que ejerce la política, porque tiene la idea de transformar la sociedad, la realidad, para mejorarla. Yo dudo mucho que haya estos malos... sí, claro, el malo de Malolandia, con un gato, ¿no? Sí, así, no, de las entrañas terribles. Los quiero demoñar. Sí, que quiere que todo el mundo la pase mal. Oye, pero a ver, es que me dijiste algo y de verdad me voló la cabeza, porque entre tanta cosa, yo nunca lo había pensado tan fácil como lo acabas de describir. Estos populistas al final llegan por problemas extremadamente básicos de la sociedad, o sea, por algo no funciona. ¿Qué no funciona? La salud, la seguridad o la economía. O sea, al final esta bronca, si bien existen populistas en Suecia, Suiza, Noruega, etcétera, pues no son de este tamaño, o sea, más o menos todo funciona. Pero cuando hay un elemento fundamental que no funciona, es como la pieza clave
para que empiecen a surgir estos movimientos. Qué miedo lo que puede pasar en Francia, ¿no? Ahora con las pensiones, ya que mencionabas a Macron. O sea, podemos ver una Europa volcada hacia el populismo o hacia este tipo de personajes. Qué interesante. Bueno, sí, y haciendo un poquito ya hacia la región, pues sí sumamos Claro. que nuestra política a nivel latinoamericano se mezcla mucho con estos paternalismos, con estas situaciones de Que nos cuiden. Sí, de que el gobierno se tiene que encargar de todo, pues entonces llega alguien y dice, como Bukele, ¿saben qué? Con Yo mucho tengo la gusto. solución. Y en el yo tengo la solución pueden pasar muchas cosas. Y lo estamos viviendo en todos los países, pero en El Salvador, lo que bien decías, este hartazgo, esta desesperación de vivir en violencia, de esta descomposición total de la sociedad, y que un personaje tan carismático, como digo, joven, que comunica muy bien, diga, yo lo voy a solucionar, ¿y qué creen? Somos un país pequeñito, pero voy a regresar la dignidad, porque hay que recordar el discurso que él da en la ONU cuando es presidente, y uno de los, que es una narrativa maravillosa y muy potente, es la identidad, ¿no? La dignidad. Y dice, yo sé que los vecinos más grandes, ese vecino rico que quiere que su casa esté impecable, pues también debe dejar que los vecinos pequeños tengamos derecho a limpiar la casa, a pintarla, a que se vea bonita, y que nos veamos en igualdad de circunstancias. Eso da bueno. No, bueno. Y además lo adoran allá también, porque Bukele ha sido invitado a Fox News, por ejemplo, con un periodista muy famoso en Fox News, y ahí le decían, ¿no? Necesitamos al American Bukele. Así. O sea, lo adora un ala muy conservadora. El Partido Republicano lo tiene de pronto como ciertas referencias. Así es. Y bueno, justo en ese día fue a decir a la ONU que este formato era obsoleto, toma su selfie, él se comunica por Twitter. Sí. Y entiendo que los grupos que sí revisamos, los investigadores, los periodistas que están preocupados en su país, de estos grandes, importante el medio El Faro, me parece que es uno de los medios más importantes, pues están sufriendo esta falta de información, de transparencia de los procesos que están haciendo, porque unos medios de comunicación pues es el Twitter. Entonces la gente, pues si el presidente dice una cosa, pues lo cree. ¿Por qué? Porque sí es una especie de adoración, pero tiene que ver con lo que fue la desesperación. Yeah. Y estas expectativas volcadas a que alguien lo puede resolver, me parece que es positivo, pero como bien dices tú, y lo hemos conversado, ¿hasta dónde puede ir del otro lado? Porque ya hemos visto los ejemplos en Latinoamérica, que estas personalidades maravillosas se convierten en estos dictadores que permanecen y que pasan al otro extremo, ¿no? Porque lo que hoy estamos viendo, y nos narraba hace un rato Cristian Guevara todo lo que son los procesos, digo, claramente hay ciertas violaciones a lo que sería un proceso normal, ¿no? Pero claro, se entiende que es un estado de excepción. O sea, el hecho de que te nieguen el amparo, el hecho de que no te den una proteína para comer porque no la mereces, y con una narrativa pues, que además suena lógica. Si no podemos alimentar al pueblo salvadoreño, ¿por qué vamos a alimentar a estos mareros, a estas ratas? Ok, eso permea, pega, pero ¿qué tanto pega lo que está diciendo la intelectualidad, la élite académica, la élite que revisa? Pareciera como que su voz termina erosionada frente a la popularidad de Bukele y de las medidas, ¿no? ¿Cómo ves ese asunto? O sea, ¿qué tanto cuentan pues, los especialistas, los técnicos, los que están investigando esto, los que dicen, no, ya había otras maneras de combatirlo? Pues muy poco, porque también no tienen, este estado de excepción que empezaba por 15 días y después meses y se ha extendido ya, no ha permitido, y justo tiene que ver con esta lógica de la excepción, no ha permitido que permee toda la información. Ejemplo, ¿quién construyó este centro? ¿Qué empresas? Pues dicen que 6 constructoras y tal, pero ¿quién financió? ¿De dónde hay esa cantidad de dinero para generar uno de los centros penitenciarios más importantes, pues yo creo que el del mundo en este momento? Sí. Porque yo estuve viendo videos, imágenes de una tecnología impresionante, de cómo están con lo último que se construyó en 6 meses. Entonces, ¿quién está facilitando este tipo de inversiones? Por un lado. Por otro, los periodistas y la academia ya y todos estos informadores quieren saber pues qué intereses están detrás de estos dineros. Siempre hay que ver de dónde claro. el dinero, pero también cuáles son las metodologías. Se entiende que haya un buen centro de no
como lo plantearon, no es de readaptación. No. Es un centro ya de confinamiento permanente. Es una Supermax. Así es, ahí se queda. Centro de confinamiento terrorista. Terrorista, es exacto, de concentración de terroristas, y ahí permanecerán. No hay opción, no van a salir, son 20 a 40 años de prisión, etcétera. Pero, ¿qué más va a hacer Bukele? Porque ahí, ahora sí, es cierto, ya bajaron los homicidios, ya bajaron las cifras, la gente se siente más segura, lo adoran, tiene 95% de aceptación, se va a postular, cosa que su constitución, que además es otro tema muy interesante dentro del sistema político salvadoreño, su constitución prohíbe la reelección, pero él ya tiene el Congreso a su favor para poder modificar las leyes y hacer otro periodo. Por otro lado, también tiene ya control de los jueces, que en su momento, y fíjate qué interesante, porque el sistema judicial, que en su momento estuvo atado de manos por vigilar muchos procedimientos legales, él los jubiló. De repente, despidieron a todos aquellos jueces que tenían más de 60 años y que no habían dado los resultados de impartición de justicia que se esperaban, y tienen una renovación de jueces para poder implementar estas penas. Claro. Es una recomposición de todo el régimen político de El Salvador, y eso significa, con estas modificaciones y un partido que tiene, creo que el 80% de la Asamblea Nacional, de sus diputados, de Nuevas Ideas, su partido, con esto él puede reelegirse y puede hacer una serie de opciones. Si implementa, como bien dicen sus seguidores, un modelo que está sirviendo para erradicar la violencia y la delincuencia, me parece interesante, pero ¿qué otras medidas hay? Y algo decía el diputado en la entrevista que hiciste, que dijo, si hubiéramos invertido en escuelas, no estaríamos haciendo cárceles. Sí, claro. Es una narrativa muy poderosa, pero ¿van a invertir también en escuelas? Y necesitas otros 4 o 5 años para invertir en escuelas, entonces tienes que reelegirlo, ¿no? Exactamente. O sea, porque además empieza esta narrativa, y en donde quisiera entrar ahí al tema, ¿es vigente o no la democracia en ese sentido? Porque, o sea, como nosotros estamos viéndolo y estas violaciones, y es que además se puede reelegir y te podemos tener ahí un protodictador, lo que tú quieras, pero la gente está optando por ello, la gente está aplaudiendo ello, y no nada más en El Salvador. Estos personajes se están repitiendo y replicando en gran parte del mundo. Tan vigente que a la democracia. Así es. Yo creo que ese es el gran dilema, porque si asistimos a las reglas democráticas, en este estado de excepción ha estado acompañado por su Asamblea Nacional. Es decir, hasta dónde su marco jurídico está siendo violado, no lo sé. Claro. Porque su Asamblea Nacional le ha autorizado este estado de excepción, le ha autorizado el presupuesto. No es Perú. Por ejemplo, Perú. No tiene, o sea, no estás peleado con el Congreso. No es México distinto. En donde hay ciertas diferencias con el Congreso. O sea, aquí sí los diputados lo quieren y lo apoyan y vámonos. Así es, y con este apoyo él sí puede modificar las reglas y puede reelegirse. Me parece que están muy conscientes del gran riesgo que sería convertirse en otra cosa, porque están trabajando mucho con fondos internacionales. Ahí también están los ojos del mundo. Me parece fundamental el trabajo que también hacen los agentes de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y todas estas entidades que están revisando qué pasa, pero también hay que ver dentro del método que están implementando, ellos dicen están sujetos a proceso. ¿Está fundamentado el proceso? ¿Cuántos días extendieron el proceso? ¿Pasar de 15 días de prisión preventiva a quizá un mes? ¿O cómo? Porque también esto es masivo. O sea, es evidente que habrá expedientes que, perdón, no deben estar completos. Entonces... Sí, no hay forma humana de que esto suceda. Exactamente. Fueron, y nos lo decía el diputado, a ver, llegaban y se basan mucho, si bien se molestó inclusive hasta con la pleca que estábamos poniendo, pero es que lo decía muy claro, pues ¿cómo los identificas? Pues traen tatuajes del Mara 18 y Mara Salvatruch. O sea, pues sí, pero híjole, y si no, eso se presta. Qué decisión tan radical. Radical, y que también no está haciendo, ahí está una línea muy delgada con los derechos humanos, porque estás hablando también por apariencia física, no estás prejuzgando a una persona por apariencia. Ahora, sí es cierto que en este sentido, quienes portan estos tatuajes es que están, pues son parte de ese grupo. Pues quizá es más sencillo.
pero es una línea muy delgada. Comentabas incluso, y creo que a todos nos debe inquietar, porque todo este operativo a mí personalmente me tiene muy preocupada, más allá de los liderazgos latinoamericanos en los que todos estamos pendientes de que no se lleguen a estos autócratas o dictadores que afecten a la larga. Sí, a mí me preocupa más el efecto cucaracha, porque estamos muy cerca. México tiene ya problemas en todas estas migraciones. O sea, que se nos vengan los maras. De hecho, ya están en Chiapas y están operando también, han contribuido con muchos cárteles mexicanos. De hecho, han sido parte de los operadores, de quienes intimidan, de quienes, pues a lo mejor hasta han sido reclutados por estos cárteles para hacer el trabajo muy sucio, ¿no? Que es el de amedrentar, el de matar, etcétera. Sí, sicariato. Exacto, y estos operativos exitosos que vemos, que además es impecable, vaya, es que parece de cine, o sea, este anuncio con una cárcel impecable, todos perfectamente formados. Cuando eliminas esto que ven ellos como el estorbo, es muy triste, pero así lo están viendo y así parece, dadas las circunstancias, el estorbo de la legalidad, el estorbo de la técnica. Así es. Y me atrevo a ir más allá, el estorbo de la prensa, ¿no? Por eso estos ataques y los embates, ¿no? ¿Para qué queremos prensa? O sea, ¿para qué tanta cosa? Pues sí, se soluciona, pero entonces, insisto en mi pregunta, eso ya no es democracia, ¿o sí? La gente lo quiere también. Es que es una línea, porque si vamos a que ellos lo eligen, lo apoyan, su asamblea, que son su partido político, están asistiendo a su sistema de representación política, le facilita las acciones, sí, híjole. Pues se está atendiendo a sus ciudadanos. Oye, es interesantísimo. Es muy interesante. Para cerrar, en el marco latinoamericano, o sea, estamos viendo, creo que cada cosa a medir por caso específico, ¿no? Por el ejemplo que poníamos hace un rato. No es lo mismo, obviamente, El Salvador que el Perú. O sea, están llegando este tipo de líderes, pero no necesariamente hay una homogeneización de la sociedad y de sus instituciones. Pero un panorama así, con esta salvaguarda, un panorama general que veas para América Latina, más en este año que hay elecciones importantes, la de Argentina, por ejemplo. Sí, la de Argentina y el próximo año la de México. Sí. O sea, que demandan esto. Yo quisiera hacer, digo, para América Latina esto es muy atractivo, es muy seductor. Sí. Para México también. Justo pasamos en esto que fue la presidencia de Felipe Calderón, de la declaración de guerra, frente a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que dice abrazos, no balazos, porque hay una distinción en las narrativas. Y cuál es la que está siendo más efectiva, no en los resultados, porque ambos resultados son malos, ambos. Sí. Y en la narrativa de pacificar a una sociedad que está enfrentando la violencia con mensajes más tranquilos o violentar a una sociedad reclamando esto. Es seductor, por eso preocupa, porque estos maras también están por aquí, pueden estar mañana afuera de este edificio. Sí. Este efecto cucaracha, porque saben de estas detenciones, y preocupa también porque puede ser una demanda de la ciudadanía. Ahora, una demanda desesperada y poco articulada. A mí me gustaría, y esto fue un ejercicio que sí sucedió en 2008, que hubiese un operativo regional, o sea, que hubiese, sí, este confinamiento, sí, este centro con magnífica tecnología, sí, un estado de excepción que de momento está funcionando y que acabe en un momento dado, como lo fue la pandemia y todo esto está bien. Sí, pero que no nos acostumbremos. Que no nos acostumbremos a eso, que no sea lo vigente y que por otro lado los Estados Unidos, porque ellos tienen también muy claro, digo, estos maras surgieron en California. Sí, claro. Hay vínculos a nivel regional hasta Centroamérica que además operan con los cárteles, con el crimen organizado y que también blanquean dinero. Entonces, a mí me gustaría para nuestra región y como ejercicio para Latinoamérica, que dejemos estas propuestas seductoras, que demandemos cooperación multilateral, cooperación regional que pueda articular más y mejor toda el combate a la delincuencia organizada y que si los salvadoreños están apoyando a su presidente, que sea para bien, pero no lo es todo.
Ojalá, ojalá, y bueno, pues ahí está el deseo, creo que nos unimos a él y ojalá que pase y de cualquier manera, si nos das oportunidad, aquí lo estaremos analizando, Anabel. Muchísimas gracias y te felicito por poner este tema en los medios. Hay poca información y es Oye, muy importante porque son pues propuestas muy seductoras, pero hay que analizarlas con mucha objetividad y mucha información. gracias, es Anabel Gracias a ti. Ortega, politóloga, internacionalista, un honor tenerte aquí y además aprender de ti. Gracias, Anabel. Al contrario, gracias a ustedes. Pásela maravillosamente bien, descanse, nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Yo me llamo Luis Cárdenas. Le repito, las redes sociales, @Luis Cárdenas MX, estamos en todos lados. Y las de Heraldo Televisión, @Heraldo TV. Bye bye.